Video subido por Fancho a Novelas Ligeras. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y dale me gusta. Esta obra no es mía, créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 31. Ayuda. Joder, esto va a ser duro. Como tu pene. Inicio del capítulo. Punto de vista, Riku Sendai. ¿Qué? Le dolía el brazo, atrapado en un agarre que detuvo su impulso a solo centímetros de la cabeza del villano. Se había contenido cuidadosamente para esperar el inevitable ataque de Bakugo. Para que Aizawa trajera al villano a la pelea e incluso lo sujetara. Todo eso, para colocarse detrás del villano y asestarle el golpe final. En cambio, le dolía el brazo. Una mano grande lo apretaba. Mira eso, Eraserhead. Tu supuesto estudiante héroe intentó golpearme con violencia. El villano habló, con una voz fingida de sorpresa. Menos mal que mi amigo vino a salvarme. El tono del villano cambió a un tono sádico. Conoce a Nomu. Está detrás de mí. Una sensación fría recorrió la columna de Riku. No sentí que se moviera. Intentó liberar su brazo, pero la mano de Nomu no se movió. Su cabeza se retorció escalofriantemente con un movimiento espasmódico, como el de un pájaro, como si estuviera confundido por su débil resistencia. La baba goteaba entre sus dientes, casi salpicando el hombro de Riku. Frente a él, el villano se soltó del agarre de Aizawa y retrocedió unos pasos. Aizawa imitó la acción, pero su atención estaba centrada en el Nomu que sujetaba a su estudiante. No hubo ninguna intención. La comprensión fue brutal. Riku dependía de las emociones para todo. En especial, de las de quienes lo rodeaban. La forma en que la moderación, el pánico, el asombro o la agresividad se transmitían antes de que la gente actuara era la guía de Riku para saber qué debía hacer en una pelea. La excepción había sido Genso, un hombre capaz de reprimir sus emociones considerablemente. Era la única razón por la que Riku no dependía completamente de ello. Pero Genso era más débil que Riku. Así que Riku no necesitó esquivarlo. Nomu no estaba. No puedo quedarme aquí parado. Los músculos de Riku se tensaron y la energía maldita apoyó su movimiento mientras intentaba liberarse una vez más. Su brazo no se movió. Así que Riku giró con su limitado rango de movimiento y le propinó un codazo brutal directo a la cara. ¡Zas! Otra mano negra detuvo al codo, sus afiladas garras clavándose en el brazo de Riku mientras apretaba su agarre una vez más. El corazón de Riku se aceleró. La energía maldita fluyó de inmediato hacia sus costados y espalda, reforzándola para la rodilla, que lógicamente debería haber seguido su ejemplo dado lo expuesto que estaba. No pasó nada. Nomu se quedó allí, sujetándose el brazo y el codo. Jejeje. El villano rió de forma escalofriante. No sirve de nada. Nomu fue creado para rivalizar con All Might. El volátil estado emocional del villano cambió a algo más agresivo ante la mera mención del nombre. Pero honestamente, ¿quién hubiera pensado que el honorable símbolo de la paz simplemente abandonaría a sus estudiantes? Riku no escuchó. Sus instintos le gritaban que se alejara de Nomu, pero no pudo. Giró la cabeza y su larga cola se enroscó alrededor del cuello del Nomu. Luego la apretó, cortándole el flujo de sangre y respiración. Sendai. Aléjate de ello. ¿Qué carajo crees que estoy intentando hacer aquí? Midori ya había abandonado su escondite. Corría hacia el Nomu con el rostro lloroso y el brazo extendido. Una fuerza inundó su cuerpo y su puño se disparó hacia adelante, asestando un puñetazo devastador en el hígado del Nomu. ¡Rompe! Una nube de polvo explotó y la onda expansiva hizo que las ropas de todos se agitaran. El Nomu no reaccionó. Sus espeluznantes ojos solo se movían de un lado a otro, sin siquiera mirarlo. Entonces, Riku sintió que perdía peso. Flame. El dolor explotó en su cuerpo cuando Riku se encontró chocando contra Kirishima, quien había intentado emboscar al líder del villano en el mismo momento. Como un maldito muñeco de trapo. Ga. Kirishima estaba debajo de Riku, su cuerpo endureciéndose en el último instante. A pesar de eso, se quedó sin aire y Riku se levantó de inmediato,
pues no quería seguir asfixiando a su compañero. Tomura Shigaraki. ¿Kurohiri? ¿Trece está muerto? La atención de Riku se centró en la presencia que apareció de la nada. La preocupación creció en sus entrañas ante la pregunta casual del villano. Pero se tranquilizó un poco ante su respuesta. Incapacitado. Sin embargo, me temo que los estudiantes me lo impidieron y uno de ellos logró escapar de las instalaciones con vida intacta. La atmósfera cambió. La esperanza y el alivio invadieron a los estudiantes y a Aizawa, pero el bando del villano era diferente. Los secuaces guardaron silencio, pero la ansiedad se apoderó de ellos al saber que los héroes corrían el riesgo de recibir refuerzos. Aún así, esperaban a que su líder tomara una decisión. Él era quien los había traído aquí, él era el único que podía sacarlos. Y su líder, a quien se referían como Tomura Shigaraki, comenzó a rascarse el cuello. Riku se tensó al percibir la irritación que emanaba del villano. La ira y la intención asesina la acompañaban, eclipsando la ansiedad del villano. Kurohiri. Si no fuera porque eres nuestro portal de disformidad, te mataría ahí mismo. El rascado del cuello de Shigaraki hizo que sangrara. No podemos ganar, nos van a lanzar un montón de héroes y perderemos. Se acabó el juego. Se acabó el juego. La voz seca de Aizawa resonó de repente, interrumpiendo los quejidos del villano. No sabía que estábamos peleando con un niño hombre. ¿Qué tal si te vas? Deja que tus matones se queden aquí y quizás los dejemos escapar. El rasguño en el cuello cesó. La intención de Shigaraki se reorientó. Sí, podríamos hacerlo. Jaja. Gritos y protestas resonaron entre los secuaces del villano mientras su líder hablaba de abandonarlos así. Los hombros de los estudiantes héroes se hundieron, como si finalmente se relajaran. Y Riku estaba corriendo hacia el agua, con las alarmas sonando en su cabeza. Pero antes de hacer eso, podríamos matar a algunos niños. La figura de Shigaraki se desdibujó. En un instante, se agachó al borde del agua y extendió la mano para agarrar el rostro de Tsuyu Asui. Pero Riku, por una vez, fue lo suficientemente rápido. Extendió el brazo, bloqueando la mano de Shigaraki, que estaba a punto de tocar a su compañero. La mano del villano presionó el brazo de Riku, algo que éste esperaba con ansias. No pasó nada. ¿No fue su mano la que descompuso la de Aizawa? La confusión de Riku duró solo un momento cuando el villano volvió a hablar. Man, eres realmente demasiado genial, Eraserhead. El villano giró la cabeza, sonriendo con sorna al héroe que se acercaba rápidamente. Hasta que un gran cuerpo blanco se interpuso repentinamente entre el villano y el héroe. Sindai. Muévete. El grito de Aizawa rebosaba confusión y pánico. Intentó rodear al estudiante, pero estaba demasiado lejos para hacerlo. Mientras tanto, el dolor estalló en el brazo de Riku, apareciendo grietas y su piel comenzando a descamarse. La debilidad se sumó al dolor cuando Riku sintió que su mano y antebrazo se aflojaban mientras sus músculos se convertían en polvo. Su hueso quedó expuesto y comenzó a descomponerse. Pero Riku no se movió. De hecho, ni siquiera era el villano quien le presionaba el brazo. Fue al revés. El villano giró la cabeza y miró fijamente al mutante que se había molestado en bloquear la vista de Eraserhead. Su brazo estaba siendo destrozado, pero aún se negaba a moverse. ¿Por qué hiciste? El villano no formuló la pregunta y cerró la boca al ver la gran sonrisa en el rostro del estudiante. Su expresión estaba llena de incredulidad y confusión. El brazo de Riku se desprendió. Un dolor fantasma permaneció, recorriendo el muñón donde debería estar su brazo. Aizawa le gritó que se apartara una vez más. Pero Riku lo ignoró. La vigorizante sensación de ligereza en la coronilla se intensificaba y Riku quería, no necesitaba, que aumentara. El villano intentó soltarse, pero la cola de Riku lo bloqueó, describiendo un amplio arco, obligándolo a agacharse. Su brazo restante lo siguió de inmediato, estrellándose contra Shigaraki. El villano saltó y aterrizó agachado sobre el brazo del mutante, con ambas manos presionadas contra él.
La sonrisa en el rostro de Riku se ensanchó a un grado antinatural cuando el dolor floreció y sintió que perdía el control de su brazo. Se oían gritos de fondo mientras sus compañeros y amigos corrían a salvarlo. Kurohiri dijo algo, pero el dolor había nublado la mente de Riku. A pesar de eso, sintió que los secuaces del villano entraban en acción, impidiendo que sus compañeros interfirieran. Shigaraki lo miró como si estuviera loco mientras un gruñido de satisfacción escapaba de su garganta. La sensación sobre su cabeza era ligera y natural. La rueda sobre su cabeza brillaba, y su color bronce se tornaba de un tono dorado más claro cuando la luz se refractaba sobre ella. Luego giró y el movimiento se produjo en un instante. KRRRRNK Clank. El ruido resonó por el campo de batalla. Riku sintió que su cuerpo se aligeraba al sentir un hormigueo. Sentía la cabeza ligera y su producción de energía maldita aumentó. Finalmente, su energía maldita se condensó, formando lo que percibió como un fuego blanco parpadeante en el muñón derecho. Esto es técnica maldita inversa. El campo de batalla se congeló. Los estudiantes, ocupados luchando para alcanzar a su compañero mutante, observaron con la boca abierta como fibras, carne y hueso crecían de su muñón derecho, reformando lentamente su brazo. Aizawa, inmovilizado por un mutante cuyos brazos eran de piedra, lo apartó de una patada y miró fijamente el brazo sanador con los ojos muy abiertos. Entonces, como si se diera cuenta de algo, una leve sonrisa se dibujó en su rostro y dirigió su atención hacia los secuaces, abalanzándose sobre ellos en su momento de distracción. Mientras tanto, Riku se puso de pie. Su regeneración fue lenta, pero el impacto le había dado tiempo a regenerar tejido muscular y óseo. Con eso, el mutante temporalmente manco estaba listo para unirse a la pelea. Po. Izuku Midoriya, un poco antes. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras se aferraba silenciosamente a la cornisa, intentando calmar su respiración agitada. Junto a él estaban Asui, Tsuyu y Mineta. Y justo más allá de la cornisa, a solo unos metros de distancia, estaban los villanos. Midoriya. ¿Estás segura? Son villanos. No podemos simplemente luchar contra ellos. La voz quejosa de Mineta surgió, pero Izuku entendió lo que quería decir. No estaban entrenados. Ninguno de ellos lo estaba realmente. Claro, tenían talento y sabían pelear, pero toda esta situación estaba fuera de su alcance. Pero tenemos que intentarlo. Aizawa no podrá contenerlos a todos. Y si cae, dejó el resto en silencio. Asu. Tsuyu asintió, con la expresión ligeramente tensa. Mineta tenía lágrimas en los ojos, como si estuviera a punto de rendirse. Espera, Midoriya. ¿Son Sindai y Bakugo? Izuku abrió mucho los ojos ante la pregunta de Tsuyu y giró la cabeza. Una sonrisa preocupada pero esperanzada se dibujó en su rostro al ver tres siluetas distintas escondidas al costado de la plaza. Lo es. Y Kirishima también está ahí. La confirmación de Izuku salvó los nervios de Mineta de un colapso total, quien inmediatamente asomó la cabeza e intentó localizarlos. ¿En serio? ¿Dónde? Parecía a punto de estallar en vítores al verlos. Sí. Que se encarguen ellos. Bofetada. La lengua de Tsuyu se abalanzó. No. Puede que sean de los más fuertes, pero nos enfrentamos a villanos. Esta gente tiene experiencia en lo que hace. Ay, Mineta se cubrió la cabeza. Pero, ¿qué quieres que hagamos? Sus cabezas giraron simultáneamente, mirando a Izuku mientras sostenía su barbilla con una expresión contemplativa. Tengo una idea. Una sonrisa casi segura adornó su rostro mientras levantaba la cabeza para mirar a sus compañeros. Su respiración se aceleró ante el dolor que sentiría, pero simplemente apretó los dientes. Lo que estaba a punto de hacer era necesario. El dolor no lo detendría. Tengo dos brazos, son dos disparos. De acuerdo. Mineta, quiero que nades hacia un lado y que uses todo tu don que puedas para reunirlos. Tsuyu, tú y yo nos quedamos aquí para distraer. Si Kachan está aquí, significa que atacará pronto.
Aprovecharé la oportunidad para lanzar el primer ataque si creo tener una oportunidad. Esperarán aquí y observarán el campo de batalla. Si alguno de nuestros compañeros resulta herido, intenten rescatarlo. Puede que no podamos luchar bien, pero podemos presionar a los villanos y ayudar a nuestros compañeros. Izuku sintió que sus ojos vacilaban, pero se obligó a mantener la calma. Tsuyu lo miró y asintió, comprendiendo su objetivo. Solo había una cosa que ella y Mineta no entendían. ¿Qué hago con las bolas adhesivas agrupadas? Izuku sonrió. Tu don es uno de los mejores para capturar. Lo agruparás y, cuando la batalla llegue a su clímax, Tsuyu me sacará y me lanzará hacia ti. Luego, usaré mi segundo golpe para lanzar las bolas directamente a los villanos. Silencio momentáneo. ¿Pero qué pasa con nuestros compañeros? Izuku negó con la cabeza. Ya nos superan en número y, posiblemente, en inferioridad numérica. Por cada compañero que ataquemos, atacaremos a 10 villanos. Y aún así, quienes se unan a los villanos son los más resistentes. Los superarán. Sindai, Kacchan, Kirishima. Eran 3 de los estudiantes más resistentes de la clase, y solo Bakugo corría el riesgo de ser afectado por un golpe. Sin embargo, él tenía sus reflejos e instintos para rescatarlo. Confío en ti. La frase quedó sin decir mientras le hacía señas a Mineta para que se fuera y reajustara su enfoque en el campo de batalla. Justo a tiempo, se escuchó una fuerte explosión, creando una nube de humo. Sindai, tras abandonar su imponente figura, rodeó a Aizawa mientras luchaban, y luego echó a correr hacia el villano justo en el momento en que Aizawa lo inmovilizó. Midoriya sintió que la esperanza crecía en su pecho cuando la mano de su compañero de clase mutante se acercó al villano. Nomu. Deténlo. Apareció una mancha negra. En un instante, Sindai quedó inmóvil, incapaz de moverse. Tsuyu jadeó. Izuku olvidó respirar. ¿Qué es esto? Las palabras del villano resonaron en su mente: vinimos a Ua hoy para matar al símbolo de la paz. Estaba claro. Este tipo, esta criatura era de donde provenía su confianza. Sindai intentó liberarse, pero sus esfuerzos fueron en vano. La sangre se derramó por el suelo, pero no pudo ver de dónde provenía. Izuku apretó los dientes y saltó de su sitio. Sindai. Aléjate de ello. Su grito no tenía sentido, pero cualquier cosa que distrajera a los villanos de su compañero de clase ayudaría. Pero el villano no reaccionó más que con un movimiento brusco de la cabeza. Estos tipos son demasiado fuertes. Sindai no podrá escapar. Izuku se lanzó hacia adelante, levantando el puño hacia atrás. Te liberaré, y luego corre. Ningún otro pensamiento llenó su mente mientras la energía de uno para todos corría por sus venas. No prestó atención a cómo fluiría el don, solo le importaba asestar el golpe a la monstruosidad que retenía a su compañero. Sus dudas y su miedo, todo quedó a un lado mientras blandía el puño. Rompe. La onda expansiva, el ruido y el polvo, todo apuntaba a que su puñetazo había impactado. Pero no le dolía el brazo. ¿Izuku abrió los ojos de par en par? ¿Era esto? ¿Acaso había logrado controlar a uno por? Nomu se quedó allí, impasible. Ah, sí. El Nomu blandió el brazo junto con Sindai, no hacia él, sino hacia Kirishima, quien había saltado para emboscar al líder del villano. El enorme cuerpo de Sindai fue lanzado contra el chico, derribándolos. ¿Mi puñetazo no hizo nada? ¿Pero esto era el poder de All Might? ¿Debería haber destruido al villano? Izuku retrocedió lentamente. El Nomu lo vio, su ojo nervioso lo observaba con claridad, pero no hizo nada. El villano hablaba, pero Deku estaba perdido en sus pensamientos. Simplemente retrocedió, demasiado desconcertado para hablar o hacer algo. Hasta que la figura del villano se desdibujó y el instinto de supervivencia prevaleció. ¿A dónde fue? Se giró y sus pupilas se encogieron. Ni siquiera tuvo fuerzas para gritar cuando vio al villano acercarse a la cara de Tsuyu. Su expresión permaneció igual que la del gran mutante. Sindai apareció de repente, bloqueando el brazo del villano con el suyo.
El cerebro de Izuku se congeló al ver que nada pasaba. ¿No era capaz de descomponer lo que tocaba? ¿Cómo Aizaba? Man, eres realmente genial, Eraserhead. La voz desgarbada del villano emergió. Izuku giró la cabeza y vio los brillantes ojos rojos de Aizaba fijos en él. Pero ni siquiera tuvo tiempo de calmarse, pues Sindai se salvó por poco. ¿Sindai? ¿Qué está haciendo? El compañero mutante se movió de repente, usando su gran cuerpo para cubrir al villano de la vista de Aizaba. Un brazo convertido en polvo. Sindai. Muévete. Otro brazo cayó al suelo. ¿Por qué él? La atención de Izuku se desvió hacia la rueda que flotaba sobre la cabeza del mutante. ¿Está brillando? No pasó nada por un instante. Luego, la rueda giró. KRRRRNK clank. El sonido resonó en el pecho de Izuku. Sentía las rodillas como gelatina. No entendía nada. ¿Cómo había notado el villano Atsuyu? ¿Por qué Sindai había bloqueado la eliminación de Aizaba? ¿Por qué se le habían caído los dos brazos? ¿Por qué todo estaba sucediendo tan rápido? ¿Por qué sonreía Sindai? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Carne y tejido brotaron del muñón derecho de su compañero. Izuku observó, completamente aturdido, cómo volvía a crecer, formándose lentamente en lo que era un brazo completamente nuevo. El quirk de Riku era ¿adaptación? Los ojos del heredero de Uno para Todos se abrieron de par en par ante esa implicación. Capítulo 32. Tu ayuda. Punto de vista, Riku Sindai. El cambio emocional lo golpeó como una bofetada. En un instante, el campo de batalla se sumió en la confusión, la preocupación y el pánico, superando incluso la sed de sangre y el sadismo del villano. Riku levantó su brazo regenerado. Se sentía normal. Como si nunca se hubiera caído. Como si el brazo, tirado en el suelo, fuera solo una ilusión. Mientras tanto, el dolor punzante en su otro brazo no cesaba. Pero Riku no lo curó. Puede que hubiera adquirido la técnica de la maldición inversa, pero al aplicarla sentía una fuerte presión en la cabeza. Se sentía tranquilo. Su rendimiento había aumentado claramente al sentir que su sensor de energía maldita cubría un área más amplia, dejando solo una ligera tensión en su mente. Los villanos a su alrededor estaban menos tranquilos. Distraídos por su despliegue de locura y regeneración, lo habían mirado en lugar de mantener la atención en Eraserhead. Eso les golpeó en el trasero, ya que los atacó de inmediato, captando su agresividad una vez más mientras los alejaba lentamente del grupo principal. Midori ya había retrocedido unos pasos, con sus emociones tan desorganizadas como siempre. Esperanza, miedo, confusión, decepción. Era una lista lo suficientemente larga como para que Riku pudiera seguirla un rato. Sin embargo, Bakugo no esperó. Bastaba con una sola explosión antes de que, de repente, se enfrentara a la figura envuelta en niebla y la aplastara contra el suelo. Sus emociones aún eran volátiles, pero, curiosamente, estaba más concentrado que de costumbre mientras amenazaba a Kurohiri con una explosión a quemarropa. Pero este tipo. Los peores sentimientos emanaron del hombre con las manos en la cara. Una oleada de celos, ira, miedo e irritación lo invadió mientras se rascaba el cuello, con la mirada fija en el brazo recién regenerado. A pesar de eso, la presa no se rompió. Shigaraki siguió rascándose el cuello en silencio por un momento, luego se detuvo lentamente y retiró la mano, que temblaba notablemente. ¿Es ese tu don? La voz temblaba, como si la hubieran obligado a mantener la calma. Riku no respondió. Una ligera presión se apoderó de su cabeza mientras sintetizaba su energía maldita en su reverso, regenerando lenta y casi teatralmente su otro brazo. Fue lo suficientemente lento como para que el villano lo interrumpiera si quería, pero no ocurrió nada. Simplemente observó el proceso con expresión inmutable. Jejejeje. Los hombros de Tomura Shigaraki temblaron al estallar en carcajadas. Luego, echó la cabeza hacia atrás y extendió los brazos en un gesto dramático, como si se dirigiera al universo mismo. Jejejeje. ¿Qué? ¿Qué coincidencia?
El villano saltó a un lado cuando Riku se abalanzó de repente, esquivando el intento de placaje. Sabes, es una locura. Héroes y villanos. Dones y otros dones. Pueden ser tan similares. El villano se agachó bajo el revés de Riku con un movimiento fluido. Los héroes protegen. Los villanos destruyen. Pero, sinceramente, ambos bandos recurren a la violencia para imponer sus creencias, ¿no es así? ¿Acaso eso no los hace iguales? No. No lo hace. Quédate quieto. Riku lanzó otro puñetazo, con la esperanza de provocar al villano para que se agachara nuevamente, pero Shigaraki anticipó el uppercut, simplemente esquivándolo. Pero dones como el tuyo, me sacan de quicio. La voz del villano estaba llena de fingida ira. En serio, puedo culpar a todos los héroes por usar la violencia, pero esos dones de apoyo, brillantes y heroicos, curan, ayudan. Ni siquiera puedo argumentar en contra de ellos. La cola de Riku se movió en círculos, obligando al villano a agacharse una vez más. Inmediatamente le siguió un rodillazo, que el villano apenas bloqueó, pero que aún así lo hizo retroceder unos metros. El mutante sintió que su rodilla se desmoronaba un poco, pero las grietas que habían aparecido se desvanecieron instantes después. El miedo lo invadió al ver que el estado emocional de Shigaraki volvía a cambiar. Pero sabes, también tenemos un don así en nuestro equipo. ¿Adivina quién es? Sin entretener al villano, Riku simplemente corrió hacia adelante, pero se congeló cuando escuchó sus siguientes palabras. Nomu. Ayuda a Kurohiri. Luego mata a los niños. Riku sintió una oleada en su energía maldita cuando la figura de Nomu se tensó antes de moverse. En un instante, la enorme figura de piel oscura se lanzó hacia adelante, con el puño acercándose a Bakugo, quien sujetaba a Kurohiri. Asterisco A. Arg. Los instintos de Bakugo lo salvaron. En cuanto escuchó las palabras del villano, se lanzó a la deriva, esquivando por poco el ataque del Nomu. Kurohiri recibió la peor parte de la explosión y emitió un gemido de dolor, pero finalmente salió ileso. Un instante después, el Nomu lo siguió, su forma persiguiendo al Bakugo en el aire con una determinación sin sentido. Mierda, tengo que. Riku sintió que su ansiedad aumentaba. La única razón por la que el Nomu aún no había llegado a Bakugo era porque estaba demasiado alto en el cielo. Pero en cuanto su atención se centrara en otro estudiante, las probabilidades de que sobrevivieran eran bajas. Con eso en mente, el mutante cambió de rumbo. Abandonando cualquier intento de luchar contra Shigaraki, simplemente echó a correr, con su energía maldita fijada en Nomu con un aire casi frenético. Todoroki está aquí. Una gran masa de hielo surgió, congelando el suelo junto con Nomu, quien ni siquiera intentó esquivarla. Luego, en una muestra de determinación aún más insensata, ignoró el estado de sus piernas congeladas e intentó seguir avanzando. Se escuchó el sonido del hielo rompiéndose mientras el Nomu perdía ambas piernas debajo de las rodillas. Eso me resulta familiar. La atmósfera del campo de batalla cambió de nuevo, mientras los estudiantes observaban con horror al ser que se arrastraba con determinación por el suelo. Los villanos aprovecharon ese momento, avanzando rápidamente y atrapando a los héroes estudiantiles como Kirishima y Bakugo en un amplio círculo, dejando un espacio vacío notable alrededor de Todoroki y Nomu, y de Shigaraki y Riku. Todoroki también estaba sumido en el terror. Riku no podía culparlo. Que alguien se destruyera las extremidades era una locura inesperada. El mutante de piel blanca todavía estaba corriendo a toda velocidad, con Shigaraki pisándole los talones. Mierda, ¿qué hago? La ansiedad se acumulaba. Riku confiaba en sus habilidades, pero su sensor indicaba que sus compañeros no. Uraraka, Soji, 13-0 y Asido habían vuelto a enfrentarse a Kurohiri un poco más lejos, pero el peligro que corrían lo abrumaba como fuego. Necesito más alcance. Necesito tanquear. Pero a la rueda no le importaba a nadie más que él. La adaptación era egoísta. Respondía a estímulos directos, ya fueran infligidos sobre él o por él. No era capaz de adaptarse a algo que afectara a sus compañeros. La idea le oprimió el pecho.
Esta era su primera pelea contra villanos y siempre había creído que estaría listo. Había entrenado mucho y sus habilidades eran las de uno de los personajes más poderosos de la ficción. Pero esto no era un combate de dos luchadores que se detenían a alcanzarse. Era un combate desenfrenado, con la seguridad de todos a su alrededor sobre sus hombros. Y no sabía cómo lidiar con eso. Solo sabía cómo protegerse. La ansiedad se transformó en pánico cuando la mutante de piel blanca sintió claramente que el traje de 13 iba a ser rasgado limpiamente por su propio don. Mientras Kirishima se encontraba inmovilizado bajo el agarre de otro mutante. Mientras las piernas del Nomu se regeneraban, mientras corría hacia Todoroki. Cuando la mano de Shigaraki se cerró alrededor del pie de Riku, convirtiéndolo en polvo y enviándolo de cara al suelo. Las alarmas sonaron en su cabeza cuando escuchó el sonido de más hielo rompiéndose y sintió que el Nomu acortaba la distancia con su compañero de clase. La presión en la cabeza de Riku aumentaba mientras empujaba, forzado la rueda a girar. Necesitaba alcance, tamaño. Necesitaba la atención de los villanos para asegurarse de que fueran tras él. Necesitaba que sus compañeros estuvieran a salvo. Sonido metálico. La respuesta llegó en forma del familiar sonido de la rueda girando. No era perfecta, ni mucho menos. Gruñó en protesta y se estremeció mientras él forzaba lo que creía una solución en la adaptación de la rueda. Le dolía la cabeza, pero el alivio que sintió ante el sonido metálico borró lo peor de su sufrimiento. Los músculos se estiraron. Los huesos crujieron y se expandieron. Su piel se tensó sobre su cuerpo hinchado, extendiendo la incomodidad por todo su cuerpo. Riku sintió que su control sobre la energía maldita flaqueaba, su sensor de energía maldita apenas resistía al extender la mano, este simple movimiento proyectó una sombra sobre el campo de batalla. ¿Qué? El sonido conmocionado de la voz de Shigaraki fue ignorado mientras la mano del mutante en crecimiento se estrellaba contra el Nomu, cerrándose a su alrededor. La onda expansiva atrajo la atención de villanos y héroes que se quedaron paralizados al ver al mutante de piel blanca. Su enorme cuerpo se irguió lentamente, elevándose sobre el campo de batalla con el tamaño de una casa pequeña. ¿Sindai? ¿Ese es Sindai? Eso es, ¿se supone que es un estudiante? Una voz llena de incredulidad y miedo resonó por el lugar. El mutante, de unos 10 metros de tamaño, gruñó, como si el sonido emergiera de lo más profundo de su garganta. En su mano, el Nomu se agitaba violentamente, emitiendo extraños sonidos mientras sus propios músculos se tensaban contra el agarre de Riku. Con un crujido repugnante, varios de los dedos de Riku se doblaron y la criatura cayó al suelo, recuperando el equilibrio con una velocidad aterradora. Esto no es justo. Estás haciendo trampa. Jajaja, haciendo trampa. El líder del villano perdió la compostura, pero Riku se esforzaba por oírlo. Le costaba oír algo. Sus alas palpitaban dolorosamente, al igual que el resto de su cuerpo. Las voces de sus compañeros y villanos eran agudas, distantes y bajas, recordándole al zumbido de los insectos. Cada paso parecía como caminar sobre cemento. El suelo crujía y crujía bajo su peso, sus pies se hundían en el asfalto como si caminaran sobre arenas movedizas. Cada movimiento requería un esfuerzo que su cerebro no estaba acostumbrado a calibrar, y aunque sus músculos eran capaces de soportarlo, su cerebro no estaba preparado para controlar una fuerza tan inmensa. Faltaba energía maldita. La sensación que tanto se había acostumbrado a controlar en su cuerpo se sentía lenta y perezosa, insuficiente para sostenerlo por completo. Le faltaba energía y se sentía incapaz de cubrirlo por completo, su energía y sus reservas eran insuficientes. ¿Qué es esto? ¿Por qué me siento tan mal? Los villanos no le dejaron mucho tiempo para pensarlo. Un sonido agudo surgió del líder de los villanos y una oleada de dolor lo invadió mientras los villanos, que no estaban ocupados luchando contra sus compañeros, concentraban sus dones y habilidades en él. La energía maldita de Riku no logró reforzar su cuerpo a tiempo, pero el daño que infligieron los dones del villano fue insignificante. Intentó usar la técnica maldita inversa a través de las heridas, pero la técnica falló y su rendimiento y habilidad disminuyeron debido a su tamaño. ¿Por qué todo va a la saga?
De repente, sintió más dolor en el estómago cuando el gnomo saltó y clavó el puño en la carne de Riku. Reaccionó, no para aliviar ni bloquear, sino para repartir daño, y su rodilla impactó al gnomo desde abajo, lanzándolo por los aires. Incluso ese movimiento fue una agonía, pues su mayor tamaño desafiaba las leyes de la gravedad, aumentando la presión que ejercía sobre él. Al mismo tiempo, el impacto del puñetazo del gnomo lo hizo ceder, pero logró mantenerse en pie. El pánico se apoderó de su mente al darse cuenta de que, a pesar de la enorme fuerza que había adquirido así, era más vulnerable que nunca. ¡Bam! Otro puñetazo siguió, el gnomo repitió el mismo golpe sin pensar, hundiendo el puño en el estómago de Riku. Este respondió de la misma manera, demasiado lento para bloquearlo, pero completamente capaz de asestar el golpe. El gnomo chilló cuando Riku le dio un revés con el brazo y luego se movió para seguirlo. GCHHK, si no puedo esquivar o bloquear, tengo que evitar que actúe. Ni siquiera tuvo tiempo de levantarse nuevamente cuando Riku aterrizó sobre él, luego simplemente le lanzó golpe tras golpe, presionándolo más profundamente contra el suelo. Los villanos que lo rodeaban todavía intentaban lastimarlo, pero su gran cola los golpeó una vez, abriendo el suelo y arrojándolos hacia atrás. Todoroki se hizo útil, cubriendo al gnomo con una ola de hielo, que rápidamente se hizo añicos bajo la fuerza de otro golpe, pero el gnomo simplemente se regeneró, recibiendo golpe tras golpe sin expresión de lucha. Mientras tanto, los compañeros de clase de Aizawa y Riku se agruparon, agrupándose inmediatamente en el espacio que la batalla de Riku y Gnomo acababa de limpiar. Eso es algo. Pero no todos estaban a salvo. Bakugo corría de un lado a otro, sus explosiones lo impulsaban hacia adelante mientras eliminaba a villanos por doquier. Kurohiri parecía haberse retirado de 13, Uraraka, Soji, Asido y Zero, uniéndose de nuevo al lado de Shigaraki. Aún así, seguía siendo la mayor amenaza. Riku no tenía forma de enfrentarse a él. Tampoco tuvo tiempo. El gnomo seguía recibiendo golpes y regenerándose. Cada golpe debería haberle mermado la fuerza, pero su expresión y regeneración no cambiaron mientras intentaba tercamente mantenerse en pie bajo el peso de los ataques de Riku. Riku, sin embargo, sentía que la fatiga y la debilidad se acumulaban. Pequeñas heridas se abrían por todo su cuerpo bajo la ráfaga de ataques que sufría. Poco a poco, se sintió rendirse, su equilibrio flaqueaba, sus golpes fallaban. Sus compañeros gritaron algo, pero Riku no los oyó, pues su puñetazo, por alguna razón, impactó en el aire en lugar del suelo. Su sensor, inestable como estaba, le alertó del gnomo de pie, pero no pudo detenerlo. Y así, la conciencia de Riku se rindió. Mini actualización, muchos compañeros de clase están en la plaza. Pero aquellos que estaban en el lado lejano de USJ todavía no están aquí. Eso incluye Tokoyami, Ojiro, Agakure, Aoyama. Estos llegaron, pero tarde, Todoroki, mencionado, Kaminari, Hiro, Yaoyorozu. Punto de vista, Izuku Midoriya. Baam. Baam. Izuku gritaba, pero el caos de la plaza ahogaba el sonido. Se quedó al borde de la plaza, con la lengua de Asu y de Tsuyu soltándolo, mientras ambos observaban la colosal figura de su compañero, quien intercambiaba otro golpe con la monstruosidad conocida como Gnomo. Sus rodillas se doblaron mientras veía al Gnomo ignorar el golpe de Sindai, simplemente repitiendo los mismos movimientos que antes, saltando alto y asestando un golpe devastador en el estómago de su compañero de clase gigante. ¡Bam! La represalia llegó con un revés, seguido de pasos atronadores mientras Sindai seguía la trayectoria del Gnomo y luego comenzó a golpearlo con el puño. Todos. ¿Qué demonios están mirando? Vamos. A luchar. A Izuku se le encogió el estómago al oír la voz del líder del villano dar órdenes a sus subordinados. Aizawa y sus compañeros habían reducido su número, pero aún eran suficientes para representar una amenaza. Así que, utilizando todo tipo de dones, abrieron fuego. Los ojos de él y de Asui se abrieron de par en par mientras observaban el pecho colosal de su compañero de clase perforado por todo tipo de proyectiles, creando numerosas heridas en una forma masiva. Algo. Tenemos que hacer algo. Izuku apretó los puños.
Su plan con el don de Mineta no funcionaría mientras Sindai y el Nomu se enfrentaran. Tenía que esperar. De nuevo, el suelo tembló, acompañado de gritos. La cola cabeza de Sindai giró bruscamente, desgarrando el suelo y creando una pequeña onda expansiva que impulsó a la gente hacia atrás. En un instante, había creado un lugar para que sus compañeros se reunieran, lo cual hicieron de inmediato, poniéndose a cubierto y hablando con Aizawa. El ataque continuó, pero Izuku creyó notar algo. Sindai estaba perdiendo velocidad, sus golpes eran menos precisos y lentos. Izuku no podía ver al Nomu, pero si Sindai seguía adelante, significaba que no había logrado superar la absorción y regeneración de impacto. Su mirada se posó en el líder villano y la niebla oscura que se formaba a su lado. Si tan solo pudiera. No, no soy lo suficientemente bueno. Solo me pondré en una posición de salvación si hago eso. Pero, si Sindai estaba a punto de debilitarse, entonces había otra cosa que podía hacer. Asui. Lo haremos. Ve a avisarles a Aizawa y a los demás. Prepararé mi movimiento en cuanto Sindai ceda. Él no esperó su respuesta, simplemente corrió de regreso a donde había estado Mineta. Gracias a Dios. Y allí, encontró un pequeño montículo de bolas moradas, algunas manchadas de rojo, junto a su pequeño compañero. Tenía lágrimas en los ojos y sangraba por la cabeza al verlo. Midoriya. ¿Se acabó? Por favor, dígame que se acabó. Todavía no. Pero si esto funciona, entonces, habremos logrado reducir el número de sus soldados. Terminó la frase en su cabeza mientras se ponía en posición, levantando el puño y con los ojos concentrados en la figura vacilante de Sindai. Los villanos, están por ahí. Aizawa y los demás están luchando contra ellos. Ah. Ahí está la explosión de Kachan. Con eso, su disparo estaba bien dirigido. Ahora, solo faltaba esperar que la fuerza que usaría no fuera excesiva. Sus ojos se entrecerraron cuando vio que el enorme cuerpo de Sindai se desplomaba, sus últimos golpes fallando el objetivo y golpeando el aire vacío. Esto es todo. Su cuerpo golpeó el suelo con un estruendo atronador y en ese mismo momento, Midoriya lanzó su puñetazo. ¡Rompe! La pequeña montaña de bolas de pelo púrpura explotó hacia adelante, cubriendo la plaza principal con una lluvia púrpura. Midoriya echó a correr inmediatamente, siguiendo su disparo, con la esperanza de no haber alcanzado a sus compañeros. Al acercarse al campo de batalla, pronto notó los gritos y gemidos molestos de los villanos, poniendo una sonrisa en su rostro. Pronto, llegó hasta Aizawa y sus compañeros, quienes los encontraron de pie junto a una sábana ancha cubierta de bolas de pelo moradas. Lograron evitar esto. El alivio lo invadió, pero la realidad de la situación lo obligó a retroceder de inmediato. Deku. ¿Eras tú? Él asintió. Sí. La voz de Aizawa era tranquila mientras les indicaba a los estudiantes que se reunieran. Su mirada estaba fija en Sindai, con el cuerpo tenso. Izuku lo notó. Pero no entendió por qué. No de inmediato. ¿Por qué Aizawa parece desconfiar de Sindai? No era solo él. La mirada de Bakugo era de concentración, pues no les dedicó ni una mirada a los villanos, con sus ojos rojos fijos en su compañero mutante. Su expresión tensa permaneció inalterada mientras hablaba. Oye, Sindai. Reacciona, idiota. Sindai. Su compañero no reaccionó. Estaba ligeramente encorvado, con los brazos colgando flácidos a los costados. Sus alas y cola permanecían rígidas y su boca colgaba ligeramente entreabierta. El único movimiento era el balanceo de su cabeza, como una persona dormida que se esfuerza por mantenerse despierta. El nerviosismo de Izuku aumentó. Su mirada se dirigió a los villanos, casi todos sus soldados estaban inmovilizados, pero tenían suficientes hombres para continuar el ataque. Pero no lo hicieron. Su atención también estaba centrada en Sindai. El líder del villano dejó de quejarse. Simplemente permaneció allí, acariciándose la mano que se cubría el rostro. La niebla oscura, a su lado, habló. Tomura Shigaraki. Esta pelea no nos favorece.
Nuestro objetivo tampoco está presente. Con tantas variables inciertas, quizás sería mejor retirarnos. Pero el villano en cuestión no respondió, su mirada se centró en la inmóvil figura de piel blanca. Me pregunto por qué. Izuku se tensó aún más al oír la voz del villano. La falta de irritación, ira e incluso frivolidad era aterradora. ¿Por qué? ¿Cuál es su don? Esta vez, su mirada se dirigió a Aizawa y los estudiantes. Sin embargo, el profesor no reaccionó de forma significativa. Y los estudiantes solo se estremecieron ante la mirada del villano, sin responder. ¿Está inconsciente? ¿De pie? Sindai seguía inmóvil. Permanecía allí, en una pose incómoda, ignorando todo y a todos. El heredero de Uno para Todos apretó los dientes antes de gritar, captando de inmediato la atención de todos. Sindai. Sindai. Reacciona. Los villanos siguen aquí. Su compañero no reaccionó. Sin embargo, Aizawa levantó el brazo, indicándole a Izuku que dejara de gritar. Los villanos se encontraban en un estado similar al de los estudiantes. Se reorganizaron lentamente, esperando las instrucciones de su líder, pero el nerviosismo era palpable en sus rostros. A pesar de que aún superaban en número a los estudiantes, ya habían comprendido que existía una gran brecha de poder. Nomu. Mátalo. Mata a ese maldito tramposo. La voz de Tomura Shigaraki resonó, transformándose en un chillido a mitad de la frase. Con ese grito, echó a correr. Aizawa se movió al mismo tiempo, sus ojos se tornaron de un rojo intenso mientras su cabello flotaba hacia arriba, una clara señal de que estaba borrando el don de alguien. Inmediatamente atacó a Shigaraki, usando su bufanda para contenerlo mientras evitaba a los otros soldados que intentaban detenerlo. Mientras tanto, el Nomu se movió. Izuku sintió que el corazón le daba un vuelco al ver cómo el suelo bajo el Nomu se hacía añicos y se dirigía hacia Sindai en línea recta. ¡Bam! Sindai salió volando cuando el puño del Nomu impactó en su pecho. La onda expansiva del puñetazo arrasó con escombros y polvo, pero ni el Nomu ni Sindai hicieron ni un ruido. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no se defendió? Izuku se quedó paralizado, sin saber qué hacer. Había logrado usar el Uno para Todos 2 veces sin romperse el brazo, pero ¿podría hacerlo de nuevo? ¿Debería enfrentarse a los villanos y ayudar a su maestro? Pero ¿y si esas 2 veces habían sido pura casualidad? ¿Y si mataba a alguien? Aún así, con las enseñanzas de All Might resonando en su cabeza, corrió hacia adelante, acercándose a los villanos junto a sus compañeros. Por el rabillo del ojo, vio la enorme figura de Sindai emerger de entre los escombros y cargar de vuelta hacia el Nomu. Bien. Si Sindai vuelve a la lucha, ganaremos. La esperanza brilló en su pecho, hasta que escuchó el gruñido antinatural y el sonido de algo cortando el aire. Luego, un golpe sordo. A esto, le siguió la sensación de un líquido tibio en la cara. Izuku dejó de correr y giró la cabeza. ¿Qué? Sus compañeros hicieron lo mismo. Aizawa se apartó de la pelea y regresó con sus estudiantes. En el suelo había una pierna. Estaba en un pequeño charco rojo, pero gotas del mismo líquido rojo parecían haber salpicado aún más. Entonces, allí estaba el Nomu. Su pierna sufrió el repugnante proceso de regeneración, lo que hizo que Izuku recordara lo sucedido. La espada de Sindai estaba teñida de rojo. La tenía levantada sobre la cabeza mientras se preparaba para blandirla. Izuku sintió que sus ojos se agrandaban al verlo. Se supone que los héroes no deben hacer esto. Sindai. Espera. El hecho de que los Nomu pudieran regenerarse no importaba. Se suponía que los héroes no debían actuar así. La sangre brotó a borbotones. El Nomu no gritó ni reaccionó de forma significativa cuando la espada de Sindai le atravesó el brazo, cortándolo limpiamente. Comenzó la regeneración. Sintió que la bilis le subía a la garganta. Esto no era. ¿Qué? ¿Por qué Aizawa no hace nada? Izuku giró la cabeza ante la brutalidad de su compañero, buscando a Aizawa con la mirada.
El maestro en cuestión no hizo nada, simplemente observó a su mutante de piel blanca levantar su espada de nuevo, con una mirada sombría en sus ojos. El gnomo ni siquiera intentó protegerse. Su pierna, casi completamente regenerada al girar su cuerpo, lanzó un puñetazo directo al abdomen de Sindai. ¡Bam! De nuevo, el mutante de piel blanca fue lanzado hacia atrás, con una marca del tamaño de un puño en su estómago. Pero su cuerpo se recuperó en el aire al dar una voltereta y aterrizar sobre sus piernas. Luego, manteniéndose en una postura agachada, se precipitó hacia adelante. Él es. ¡Que te jodan! Sucedió una vez más. La misma pierna, que acababa de completar su regeneración, fue cercenada. De nuevo, el gnomo se desplomó, pero finalmente lo ignoró, completando la regeneración en su brazo y luego extendiendo la mano hacia Sindai, intentando agarrar su pierna. Pero Sindai simplemente levantó la pierna y pisoteó el pecho del gnomo. KRRRNNK Clank. De nuevo. La rueda giró, ejecutando su giro con una rapidez y decisión que antes le faltaban. La espada de Sindai se alzó una vez más, esta vez cubierta de un tono blanco. Izuku no tuvo la fuerza para dar ningún tipo de reacción mientras descendía, cortando una vez más carne, músculos y huesos. Él y sus compañeros dejaron escapar un grito ahogado al ver cómo la sangre se acumulaba en el brazo cortado, hasta que notaron algo. La mirada de Izuku se fijó en el trozo de piel que cubría el muñón del brazo de Nomu. ¿Por qué el Nomu? ¿No sangra? El gnomo seguía sin reaccionar, ni un grito ni un gruñido escapaban de su grotesca figura. Pero el muñón en su brazo. Resonó la voz de Shigaraki. Nomu tiene regeneración rápida, ¿por qué? El muñón del brazo estaba cerrado. No se veía sangre, carne ni hueso, pues una capa de piel cubría la supuesta herida. La mirada de Izuku permaneció fija en la escena. Sus compañeros hicieron lo mismo, con la mirada perdida en la herida del gnomo, que por alguna razón estaba cerrada. Se abultó un poco, como si algo se hubiera formado bajo la piel, y luego se detuvo. ¿Qué demonios? ¿Sindai? ¿Él hizo esto? La voz de Kirishima resonó, tranquila y llena de incredulidad. Sus ojos estaban demasiado absortos en la herida cerrada e incurable del gnomo como para notar que Sindai agarraba la pierna del gnomo, estirándola bajo su espada mientras se retorcía, aparentemente intentando mover lo que había sido su brazo. Aizawa no hizo nada más que mirar fijamente, con su mirada fija en la escena mientras observaba la espada de Sindai cortar la pierna, la herida cerrándose en el momento en que la atravesó. No se regeneró. Entonces, supongo que esto es a lo que se refería el director Nezu, los límites de... Interrumpió la frase, y una expresión fría se dibujó en su rostro. Parecía sonreír, pero sus ojos estaban llenos de ira al volverse hacia los villanos, transformando su expresión en la de un animal que muestra los colmillos. Supongo que eso es todo por Nomu. Ahora, ¿quieres aceptar mi oferta y empacarlo? La mirada de Izuku se dirigió a Aizawa, llena de asombro e incredulidad. Que un maestro, un héroe profesional, actuara así, simplemente ignorando que su estudiante infligiera tal crueldad a alguien. Otro chorro de sangre. No giró la cabeza para observar la escena, con la mirada fija en Aizawa, quien simplemente permanecía allí, con la mirada fija en los villanos. Shigaraki observaba la escena, temblando. Nomu, ¿por qué no está? Su comportamiento había cambiado. Ya no se rascaba el cuello. En algún momento, la mano que le cubría el rostro se le cayó, dejando al descubierto su rostro, pero no parecía importarle. Un último estruendo. A Izuku le pesaban las piernas, pero logró mantenerse en pie. Volvió la mirada hacia atrás mientras se contenía para no sentir náuseas ante el olor a sangre. Allí yacía el gnomo. Sindai se alzaba sobre él, tan ilegible como siempre. No, aún más. Varios brazos y piernas rodeaban al gnomo. Pero la criatura no tenía ninguno. Intentó moverse, con 4 pequeños muñones que se movían de vez en cuando, pero ni siquiera logró salir a rastras. Izuku sintió que se le helaba la sangre. A eso le siguió una sensación de entumecimiento en la cabeza. Levantó la mirada un poco, hacia Sindai,
pero le costó un esfuerzo notable. El gran mutante de piel blanca no se movió más allá de lo que había hecho, sin fijar su atención en sus compañeros, su profesor o el villano. Simplemente se quedó allí, como si nada le importara, con la rueda sobre su cabeza tan inmóvil como su cuerpo. La visión de Izuku se nubló. La oscuridad apareció en el borde de su vista y sintió que sus piernas cedían. Alguien lo atrapó. No reconoció a quién. La debilidad en su cuerpo se extendió, y entonces Izuku Midoriya perdió el conocimiento. Tenya y Ida. Estaba fuera. Fuera del infierno en el que se había convertido USJ. Había dejado atrás a sus compañeros, aunque solo fuera para pedir refuerzos. Tengo que darme prisa. Los motores de su pierna latían con fuerza mientras recorrió el mismo camino que el autobús había tomado de la UA a la USJ. Su objetivo era la escuela de héroes, donde estarían profesores y prohéroes, capaces de salvar a sus compañeros del aprieto en el que se encontraban. Pronto, las enormes puertas de la escuela se alzaron ante él y las atravesó a toda velocidad, con los motores de sus piernas aumentando aún más su velocidad. No detuvo su don, ni siquiera al entrar al edificio, simplemente gritando a los estudiantes que se apartaran mientras atravesaba la oficina de profesores. Habló en el mismo momento en que entró. Nosotros, USJ, estamos siendo atacados por villanos. Aizawa y 13 me enviaron a pedir refuerzos. ¿Qué? ¿Espera qué? Las sillas vibraron cuando los pocos profesores en la sala se pusieron de pie con un aire de urgencia. En un instante, los héroes pro se pusieron en marcha, coordinando a alguien para avisar al director y traer más héroes mientras Snipe y Ectoplasm se preparaban para correr a la USJ. Y Ida no se apresuró a regresar con ellos, sino que fue a la oficina del director con Midnight, gritando de repente la misma frase que antes. Era la primera vez que veía al director, pero no había tiempo para entretenerse. Los ojos de Nezu se agudizaron ante el mensaje y cogió el teléfono, sin dudar en su movimiento. Oh, Matt. Los estudiantes de la USJ están siendo atacados. Sí, esto sin duda está relacionado con la invasión. La llamada terminó de inmediato cuando Nezu ladró algunas órdenes más, llamando a algunos profesores de sus clases para que se dirigieran a USJ. Luego se dirigió a Iida con un tono cortés pero cortante. Hiciste bien en informar esto. Almect está de patrulla, pero está en camino. Puedes acompañar a los profesores de vuelta con tus compañeros. Asegúrate de informarles de todo lo que sepas por el camino. Iida simplemente asintió y luego salió inmediatamente, junto con un batallón de prohéroes, apresurándose hacia USJ. Punto de vista, Tokoyami. ¿Riku? ¿Qué es? Fumikage Tokoyami y Masirao Ojiro corrían alrededor del lago artificial, acercándose cada vez más a la entrada de la USJ. A lo lejos, ambos distinguieron a varias personas que no reconocían de lejos y rápidamente lo consideraron el principal campo de batalla. Sin embargo, los dos compañeros de clase habían estado en la zona de conflagración. Una ciudad artificial construida para simular un incendio devastador que consumía una ciudad. En ese entorno, se encontraron con numerosos villanos, a los que derrotaron, aunque no sin recibir golpes. Esto es en parte culpa mía. Fumikage no había tenido un buen combate. Si bien no se consideraba precisamente dependiente de Sombra Oscura, este entorno de combate le había dificultado enormemente mantener su forma, obligándolo a recurrir a las artes marciales. Eso los había ralentizado muchísimo. Francamente, si no fuera por Ojiro, cuyos movimientos eran mucho más fluidos que los suyos, dudaba que hubiera salido de allí tan rápido. Pero entonces, se encontraron con otro dilema: salvar a sus compañeros o ir directo a la salida. Eligieron esto último. No porque planearan irse, sino porque a lo lejos, más allá del lago y la plaza central, había surgido una figura blanca. Parecía pequeña a lo lejos, pero el hecho de que se moviera lo dejaba todo claro. Riku Sindai. Fumikage estaba seguro de que nunca se equivocaría con el color y la fisiología de su compañero. Y si se había adaptado para volverse gigantesco, no era porque hubiera sufrido una pelea fácil. Eso quedó aún más claro cuando la figura se desplomó. Así que los dos estudiantes huyeron.
Fumikage agradeció la cooperación de Ojiro, quien no dudó en aceptar controlar lo que parecía ser el punto de acceso del villano. Y eso solo con un don que emula uno solo de los aspectos de Riku. El don de Ojiro era cola y se explicaba por sí solo. A pesar de su simplicidad, demostró ser un guerrero hábil que usaba artes marciales adaptadas a su cola para luchar. Pero la habilidad que demostró fue asombrosa. Si no fuera por Sombra Oscura, Fumikage dudaba de su capacidad para derrotarlo. Los dos no hablaron mucho durante su carrera, con la mirada fija en su entorno, especialmente al pasar junto a los cuerpos de los villanos noqueados. Fumikage sintió entonces una oleada de alivio al tiempo que una sensación familiar recorría su mente. Sombra Oscura. La entidad negra apareció, notablemente más grande al absorber la energía maldita de Riku, a la vez que se debilitaba por la luz del día. Prácticamente ninguna tensión interfería con su don. Ojiro solo echó un vistazo, aunque arqueó una ceja al ver la gran masa de oscuridad que aparecía a su lado. A pesar de eso, no hizo ningún comentario y, al poco tiempo, ambos finalmente vieron a sus compañeros. Tokoyami. Ojiro. A mí, ahora. La orden de Aizawa fue inmediata y contundente. Los dos estudiantes se dirigieron en línea recta, cambiando de rumbo mientras observaban el entorno. Riku, ¿qué pasó? Fumikage sintió que entrecerraba los ojos. A su alrededor, los cuerpos de los villanos estaban sembrados, la mayoría inmóviles, presumiblemente inconscientes. Algunos aún estaban conscientes, pero sujetos por pequeñas bolas moradas. Reconoció que se trataba del don de Mineta. Pero el suelo estaba agrietado en numerosos puntos. Se observaron varios cráteres, uno notablemente más grande que los demás. Entonces, ambos observaron a sus compañeros y al profesor y a los villanos que se les oponían. El primero en quien se fijaron fue Aizawa. Su cuerpo estaba cubierto de numerosas heridas, pero su postura se mantuvo alerta y alerta. Sus ojos parecían fulminarlo con la mirada, pero Fumikage sabía que él no era el objetivo de esa mirada. Detrás de él estaban los estudiantes. La mayoría estaban apiñados, con expresiones y lenguaje corporal que reflejaban miedo, pavor y cansancio. Midoriya no se movía, su cuerpo estaba apoyado en la espalda de Meso Soji. Bakugo y Todoroki estaban más cerca de Aizawa, aparentemente siendo los más serenos. A pesar de eso, la mano de Todoroki temblaba visiblemente, mientras que la expresión de Bakugo era extrañamente concentrada. Ustedes dos. Reporten. Ojiro fue quien respondió la pregunta de Aizawa. Estábamos en la zona de conflagración. Había un montón de villanos y tuvimos que abrirnos paso entre ellos antes de llegar aquí. Estamos un poco maltrechos, pero aún en condiciones para seguir adelante. La respuesta de Ojiro fue respondida con un asentimiento y la atención de su maestro permaneció fija en los villanos. No están en buen estado. La cantidad de gente a la llegada del villano había sido abrumadora, inundando casi toda la plaza. Pero ahora, solo quedaban unos pocos, dispersos en una formación dispersa alrededor del líder del villano, aquel envuelto en niebla negra y... ¿Riku? ¿Riku? ¿Qué es? Su camarada de piel blanca estaba allí, ni entre sus compañeros de clase ni entre los villanos. Su cuerpo no presentaba ninguna herida, salvo una marca en el estómago. Dark Shadow se estremeció al sentir que Fumikage sentía crecer su ira al verlo, pero algo lo distrajo. ¿Por qué él es así? Riku era su amigo de la infancia. Y Fumikage lo conocía bien. A pesar de la primera impresión, su amigo era expresivo, no necesariamente en su forma de hablar, sino en su comportamiento. Movía las alas. Ladeaba la cola. Ladeaba la cabeza cuando estaba confundido. Gruñía o rugía cuando estaba molesto. Y Fumikage confiaba en comprender todos estos gestos. Pero además, tenía otra forma de entender a su amigo. Energía maldita. La forma de Sombra Oscura se retorcía y crecía. Ya sentía una ligera tensión crecer en su cabeza a medida que aumentaban sus ansias, y su oscura masa empezó a temblar y a inquietarse. No. Riku está fuera de sí. Su control suele ser mejor que esto. Sintió que entrecerraba los ojos al posar la mirada en su amigo,
mientras despedía a Sombra Oscura. Entonces, lo notó. Una espada. No le sorprendió mucho. El don de Riku era algo con lo que estaba medianamente familiarizado. Sabía que Riku podía experimentar cambios y alteraciones, sobre todo dado el escaso control que tenía sobre su don. Entonces sintió que se le helaba la sangre. Entonces, se levantó. Tenía la espada. Hizo esto. Y ahora estamos aquí. ¿Te dejaron inconsciente? Lo comprendió y, al mismo tiempo, una ansiedad que fue aumentando poco a poco. La rueda de Riku no solía adaptarse a lo que él quería. Solo se adaptaba a sus necesidades. Cualquier otra cosa que Riku impusiera al volante era simple y temporal. Pero su adaptación natural era algo que Riku no podía controlar. Simplemente elegía la ruta más efectiva para resolver un problema. ¿Qué sería lo más efectivo para contrarrestar el knockout? ¿La más simple? Anulación de reflejos. Su cuerpo reacciona guiado por el instinto. Eso aumentó su capacidad de combate. Y contrarrestó la situación en la que se encontraba. Y esperemos que sea reactivo. Lo último que necesitaban era que Riku se volviera salvaje. Aún así, su corazón latía con fuerza. Era evidente que su amigo no era el mismo y que sus instintos se habían apoderado de la situación. ¿Y si sus instintos le decían que todos eran una amenaza? Su mirada se dirigió a los villanos. Su líder guardaba silencio, al igual que la figura envuelta en niebla. Habían venido aquí con un objetivo, el objetivo que la figura envuelta en niebla había dicho que era matar a All Might. Era una tarea difícil. Increíble, además. Matar al símbolo de la paz era algo que nadie hubiera creído posible. Pero, si este hombre hubiera sido el que irrumpió en UA, lo cual había sido motivo para que se cambiara el horario de clases de All Might. Entraron para obtener información sobre All Might. Pensaron que estaría aquí hoy. Estaban confiados. Fumikage no entendía cómo. Por lo que podía ver, las cosas les estaban saliendo bastante mal a los villanos. Cualquier idea que tuvieran de matar a All Might se había esfumado. Y ellos lo sabían. Desconfiaban de él. De Riku. ¡Bam! Las puertas se abrieron de golpe. En un instante, la atención de todos se centró en la entrada de USJ. Fumikage sintió que se le aliviaba el pulso al ver a los recién llegados. Héroes profesionales. ¿Y Ida? Están aquí. Medianoche, Ectoplasma, Edgesot, Present Mike y más. Parecía que casi todo el personal había llegado. Y en medio de ellos, estaba All Might. No temas. Estamos salvados. ¿Sabes por qué? El símbolo de la paz recorrió la plaza. Fumikage giró la cabeza y miró fijamente a Isaba, quien no se movió para detenerlos. Sus otros compañeros se calmaron un poco, pero el miedo seguía presente en sus rostros. Sobre todo cuando el villano continuó, agachándose para recoger la máscara con forma de mano del suelo. Su mirada oscilaba entre Riku y All Might mientras hablaba. Pero, recuerda mis palabras. A ti. Te mataré. Un día. No lo harás. Una niebla negra se extendió alrededor de los villanos, y muchos de los soldados desaparecieron. La niebla negra también apareció debajo del gnomo, pero Riku reaccionó, clavándole su espada en el cuerpo y alejándolo del portal con una velocidad asombrosa. Aparecieron más portales de este tipo, pero los héroes profesionales actuaron, corriendo hacia la escena, obligando a la figura envuelta en niebla a apresurar su teletransportación. Déjalo ir, Kurohiri. Era inútil de todas formas. Nunca podría haber matado a All Might. Las palabras del villano resonaron en la niebla mientras su figura desaparecía junto con las de muchos otros. Y así, la niebla se disipó. Solo quedaron estudiantes, héroes y algunos villanos, quienes no tenían ninguna posibilidad de escapar con el recién llegado batallón de héroes. Los estudiantes se vieron abrumados. Los héroes y profesores se acercaron y los agruparon, preguntando y comprobando si faltaban alguno, mientras Ectoplasm se dividía y buscaba a otros compañeros desaparecidos o villanos merodeadores. Riku. A Fumikage se le encogió el corazón.
Volvió la mirada hacia donde había estado y notó que se había dado la vuelta, aparentemente enfrentándose a Omad. Aizaba también lo notó. Señaló al mutante mientras hablaba, y la atmósfera de esperanza temporal cambió. Oye, Isasi, uno de mis estudiantes quedó inconsciente. ¿Qué tal si lo despiertas? La voz del héroe profesional tenía un tono ligeramente extraño mientras hablaba de Riku, pero Fumikage no le prestó atención. ¿Despertarlo? ¿Cómo cree que puede? Oye, Aizaba. Claro, lo despertaré. Capítulo 34. KRRRNK, Clank. Punto de vista, Ryoraga. Estaba despierto. Le dolía la cabeza, pero seguía despierto. No podía dormir. Su cuerpo se sentía bien. Bien, incluso. Sentía dolor en el brazo, pero no le molestaba. Sintió que el hueso sobresalía de su antebrazo, formando una cuchilla. Espada de ex. Nomu. Ki. Maldito tramposo. Una voz estridente desde afuera. No entendía. Entonces, recibió un impacto en el estómago. Salió volando hacia atrás y se estrelló contra el suelo. Su cerebro estaba nublado pero su cuerpo se movía. ¿Una amenaza? Se lanzó hacia adelante, sus piernas lo impulsaron hacia la amenaza. La amenaza no se puede golpear. No recordaba bien por qué. Ni cómo. Pero su cuerpo lo sabía. Cualquier idea de golpear se había desvanecido a medida que su cuerpo se acercaba a la amenaza. Corten. Si se corta la amenaza, no es amenaza. Si atacaba las piernas, la amenaza no se movería. Entonces, cortar sería más fácil. La amenaza golpeó primero, pero una vez más, su cuerpo se movió rápido, bajando su centro de gravedad y agachándose debajo del golpe, para luego cortar la pierna. Ahora. El brazo. La sangre brotó a borbotones cuando su espada cortó el brazo como si fuera mantequilla. La sensación cálida y pegajosa fue ignorada de inmediato. Irrelevante. La pierna está casi recuperada. Regeneración. No sería bueno. Levantó el brazo de golpe, preparándose para intentar cortar de nuevo. ¡Bam! Fuerte impacto. El puño de la amenaza se le incrustó en el estómago, tirándolo hacia atrás. La energía maldita reforzó el estómago, pero no fue suficiente. Su cola se extendió en el aire, ayudándolo a recuperar el equilibrio. Sus pies se clavaron en el suelo, derrapando al detenerlo. Instinto. La sensación era familiar. Era como cuando el cuerpo se estremece ante un puñetazo. Cuando el cuerpo reacciona antes de pensar. Ligeramente incómodo, te deja preguntándote quién tiene el control. Pero al fin y al cabo, útil. Manteniendo su cuerpo en posición baja, se abalanzó una vez más. De nuevo, su espada le cortó la pierna. De nuevo, comenzó la regeneración. KRRRNK Clank. La pierna no se curará si ya está curada. Técnica maldita inversa. Alto rendimiento. Aplicada a la hoja. Su energía maldita cambió. El campo sensorial convergió alrededor de la amenaza, facilitando la percepción de cada detalle. La forma en que sus músculos se contraían antes del movimiento. La forma en que su cuerpo alertaba a su cerebro de la necesidad de regeneración. Splurt. El brazo fue amputado. La amenaza no reaccionó, solo intentó regenerarse, pero su regeneración falló porque la herida ya estaba cerrada. Ahora. La pierna. El movimiento fue más controlado. Con cuidado, agarró la pierna de la amenaza y la estiró, preparándose para un corte limpio. ¡Que te jodan! La pierna se cayó. La herida se cerró. Tampoco se regeneró. A eso le siguió la otra pierna. Luego el brazo. Uno tras otro, fueron separados del cuerpo del gnomo. Solo entonces, al percibir su incapacidad para moverse, su cuerpo se relajó. No había nada más que hacer. Estaba tranquilo. La amenaza había sido neutralizada. ¿El gnomo? Se le escapó un gemido silencioso.
La figura en el suelo, el atacante. Estoy aquí. Se oyó una voz de fondo. Era fuerte. ¿De dónde venía? Isasi, uno de mis, despiértalo. Saba. Claro, levántalo. ¿Quién? Él conocía esa voz. No. Esas voces. ¿Amenaza? Su cuerpo se tensó. Alguien se acercó. La energía maldita se expandió, creando la gran cúpula sensorial. En un instante, se percató de la presencia de gente. Eran muchas. Entre ellas, una luz brillante. Poder. Tanto poder. Él conocía ese poder. ¿Oh, Matt? No estaba seguro. Pero era peligroso. Una amenaza. Su energía maldita se concentró en la figura, pero los demás que se acercaron también podrían ser peligrosos. ¿Pero no lo atacaron? ¿Se dispersaron y hablaron con sus compañeros? Compañeros de clase. Escuela de héroes. A Riku le dolía la cabeza. Estaba despierto y no podía dormir. Cada onza de poder que sentía sacudía su cuerpo como si lo obligara a prepararse para el combate. Pensar era difícil. Pero él y sus compañeros estaban bajo ataque. Una amenaza había sido neutralizada. Pero, había habido más, ¿no? La gente se acercó. También lo hizo el brillante faro del poder. El cuerpo de Riku estaba tenso. Si atacaban, él estaba listo. Riku. Fumi. Kage. Reconoció la figura. Fumikage. Un amigo. Mick, espera. Ya parece dócil, no sabemos si gritar le hará reaccionar. Deberíamos ponerlo a dormir. Medianoche. Simplemente se adaptará. No sabemos si Erasure lo detendrá. Entonces, quizás si entiende que no hay necesidad de adaptarse. La cola de Riku se movió confusa. No estaban peleando. ¿Por qué? No. ¿Quién? Le dolía la cabeza mientras intentaba recordar los acontecimientos. El ataque. La teletransportación. La pelea en la plaza. Su adaptación forzada. Sintió que su cuerpo se relajaba mientras sus pensamientos se organizaban, saliendo de su estado defensivo. El Nomu. La espada. La mutilación. No fueron realmente recuerdos, sino más bien realizaciones de lo que había hecho que pasaron por su mente. Eso, no me molesta. Ni una pizca de culpa ni de malestar. Aunque su energía maldita percibió al Nomu mutilado a pocos pasos de distancia, no sintió nada por él. No está realmente vivo. Su energía maldita lo decretó. Ni una pizca de emoción se desprendió de la entidad mutilada. No era diferente a un robot de carne y hueso. Lentamente, desvió la atención. La niebla en su mente no se había disipado del todo, pero al menos ahora recordaba la situación en la que se encontraba antes de desmayarse. La gente frente a él. Esos eran sus maestros. Héroes profesionales. Se escuchó una voz cansada pero cautelosa. Riku. No hay enemigos. Despierta o duerme. No te quedes entre ellos. No sé cómo. Su cuerpo permaneció despierto. Lo sentía. No podía dormir. Su energía maldita captaba cualquier destello de fuerza que consideraba peligroso y entonces lo despertaba de golpe. Mientras algo pudiera representar un peligro, debía estar preparado. Es la adaptación. La rueda. Debió haberse adaptado a algo. ¿Al peligro? Oye, chico. ¿Sabes quién soy? Medianoche. Mi don puede hacerte dormir, pero tendrás que dejarlo. No te adaptes. No corres peligro. Dormir sería genial ahora. Logró asentir. Su energía maldita palpó a su alrededor, notando, reconociendo a algunos de sus compañeros. Soji. Midoriya, Kirishima. He oído que respiras de forma distinta a la de los demás, así que quizá tengas que inhalarlo por la boca. No sé si te pueda afectar la piel. Riku no asintió.
Desactivó su sensor de energía maldita, cegándose al mundo, luego abrió la boca e inhaló repetidamente. Entonces, sintió cansancio. Un ligero entumecimiento en la piel, pero Riku lo ignoró y respiró hondo. Su mente se relajó. Su cuerpo también. La debilidad se extendió por sus piernas y apenas logró sentarse, pues sus sentidos se embotaron. Solo por precaución. No sabemos si te adaptarás, así que usaremos borrado para. La voz apagada de Erasereat resonó una vez más, pero Riku no escuchó el resto y se entregó al dulce abrazo del sueño. 1. Punto de vista, Fiumekage Tokoyami. Sus compañeros estaban agitados y Tokoyami no podía culparlos. Porque él también lo estaba. Riku se mantuvo a cierta distancia, con el cuerpo tenso y listo de forma antinatural. Incluso con todos sus rasgos de mutante, cualquiera podía adivinar que estaba listo para la pelea. Los héroes profesionales también lo hicieron. Aún así, se acercaron a él. Uno de ellos le advirtió a Present Mac que no continuara con el despertar. Era imposible saber si Riku reaccionaría violentamente, y Fumikage estuvo de acuerdo en que no era algo que necesitaran averiguar. En cambio, hablaron. Riku parecía desorientado, pero su cuerpo parecía despertar lentamente a medida que sus músculos se tensaban o su cola se movía. Si pudiera reconocer a quienes lo rodeaban, el problema estaría resuelto. Y parecía que funcionó. Midnight, tras explicar algo y recibir un débil asentimiento, usó su don, y el enorme cuerpo de Riku pronto empezó a tambalearse antes de desplomarse en el suelo. Aizawa miró fijamente el volante, pero Fumikage no supo si había usado su don. Simplemente mutiló al gnomo. Fumikage giró la cabeza y se encontró con la mirada conflictiva de Kirishima. Sus compañeros de clase no eran la excepción, mirando fijamente tanto al villano mutilado como a Riku. Era necesario. El villano no se habría detenido. Giró la cabeza hacia donde yacía el gnomo. Su torso sin extremidades se retorcía y su cabeza seguía moviéndose con movimientos espasmódicos. Un nudo se le hizo en el estómago mientras su mirada permanecía fija en la monstruosidad y las extremidades extendidas en el suelo a su alrededor. Quizás llegó tarde, pero incluso viéndolo así el suelo lo dejaba claro, este gnomo era un monstruo. Tenía los brazos y las piernas cortados, pero no había lágrimas, ni frustración, ni gritos. Ni dolor. Nada. Ni una sola señal de que alguna vez hubiera sido humano. La voz de Kirishima volvió a sonar, lo suficientemente fuerte como para llamar la atención. Sé que era necesario, pero... La voz de Asu intervino. Su expresión no cambió, pero su actitud era tímida, como si no quisiera decirlo. Es lo fácil que lo hizo. Como si no le importara. Ribbit. Un ceño fruncido cubrió el rostro de Fumikage ante lo que dijo. Si se adaptó, entonces no tuvo elección. Abrió la boca, a punto de defender a su amigo, pero se contuvo. Sus rostros reflejaban incredulidad y asco, pero también culpa y preocupación. Los estudiantes, todos de 15 años, acababan de ser atacados y se dispersaron entre los villanos. Se abrieron paso hasta la plaza, solo para continuar la lucha contra el villano más fuerte. Habían sido superados hasta un punto de impotencia, lo que llevó a un solo compañero de clase, Riku Sindai, quien se había enfrentado al líder de los villanos y a ese gnomo en un combate singular. Su compañero de clase había quedado inconsciente. Su don lo despertó, obligándolo a volver a la lucha. No lo están culpando. El asco y la incredulidad eran por la situación. La culpa y la preocupación eran por su compañero de clase. A pesar de darse cuenta, la ansiedad de Fumikage aumentó. Aún sabiendo que la mayoría de sus compañeros solo necesitaban un tiempo para procesar los acontecimientos del día, otra revelación lo azotó. Problemas legales. La autodefensa con dones estaba permitida para individuos, incluso sin licencia de héroe. Dado que una clase de héroe había sido atacada, esto era aún más cierto. El uso ilegal de un don se ignoraba. A menos que se cruzaron ciertos límites. En el rabillo del ojo de Fumikage, aún yacía la figura del gnomo. Le faltaban las extremidades.
Lo cual ocurrió debido a un don que actuó sin control. Tokoyami. Deja de darle vueltas y vete. Te vamos a reunir para que te hagan un chequeo. Probablemente te interroguen después, así que hoy te vas a casa tarde. La voz de Aisaba resonó. Sacudió la cabeza y exhaló, alborotando sus oscuras plumas, luego asintió y se unió a sus compañeros de clase. Pop, narración, algún tiempo después. Pasos y voces apagadas resonaban en el edificio administrativo de la Escuela de Héroes. Sota Aisaba se ajustaba la bufanda mientras caminaba, sosteniendo un termo de café en la otra mano. Las vendas cubrían su cuerpo con numerosas heridas, pero ninguna era lo suficientemente grave como para inmovilizarlo o representar una amenaza seria. Su expresión, a pesar de su habitual aspecto perezoso, era concentrada al entrar en la sala de conferencias. Los demás projeros ya estaban presentes, charlando tranquilamente entre ellos, esperando que comenzara la conferencia. Su forma de andar no cambió mientras se dirigía directamente a su asiento, dejándose caer entre Midnight y Vlad, saludándolos con un gesto de la cabeza. Pasaron los minutos hasta que, un rato después, la puerta se abrió de nuevo, revelando 3 figuras. La más notable era la gran figura de un hombre vestido con piel marrón, con rasgos faciales alargados cubiertos por un bozal similar al que se usa en los perros. El hombre era Rayo Inui, también conocido como Hound Dog, y se desempeñaba como jefe de disciplina estudiantil en la UA. Detrás de él, seguía otra figura cuya apariencia contrastaba con la anterior, pues era casi completamente humana. El hombre, vestido con un traje negro, era Naomasa Tsukauchi y era un detective de alto rango de la policía. Entró en la habitación con un aire tranquilo pero seguro, y luego se giró para esperar a la última figura. La última figura era tan pequeña que podría haber pasado desapercibida. Una pequeña criatura parecida a un roedor, con traje y una cicatriz en el ojo. Entró con pasos cortos, se subió a su asiento y observó la habitación antes de empezar a hablar. Ese era Nezu, el director de UA y la criatura más inteligente del mundo. Hola a todos. Parece que fuimos los últimos en llegar. Aún así, ya que estamos todos aquí, por fin podemos empezar la reunión. La voz aguda de Nezu resonó fácilmente en la habitación mientras hablaba. Un breve resumen de la situación. Ayer, durante la prueba de rescate en la USJ, la clase 1A fue atacada por un grupo que se presentó como la Liga de Villanos. Consiguieron burlar nuestras medidas de seguridad con un don de deformación y escaparon de la misma manera. Irase Head y 13 eran los únicos prohéroes presentes, pero los villanos los superaban en número, lo que provocó que los estudiantes se dispersaran y fueran emboscados por ellos. Por suerte, y gracias a la competencia de la clase 1A, no sufrimos lesiones graves. El tono del director cambió un poco mientras continuaba. Nuestra reunión de hoy se debe a varias razones. Esto sirve como actualización de la situación, para que todos estén al tanto del incidente y los detalles que lo rodean. La llamada Liga de Villanos y su cabecilla, Tomura Shigaraki, son los focos de atención, junto con los Nomu. Esta nueva liga deberá evaluarse adecuadamente en cuanto a su nivel de peligrosidad y, de ser posible, me gustaría descubrir los antecedentes y la historia de Tomura Shigaraki. Antes de eso, le informaremos sobre lo que hemos descubierto hasta ahora. Nezu se inclinó hacia adelante en su asiento y cruzó las patas sobre su regazo, antes de continuar. En cuanto a los riesgos, descubrimos información bastante problemática sobre la liga. Aisaba, ¿podrías? Aisaba asintió con la cabeza ante la petición del director, se levantó y dio un paso al frente con los papeles en la mano. Su voz cansada resonó. La Liga de Villanos anunció su objetivo desde el momento en que llegaron: quieren matar al símbolo de la paz. Jadeos silenciosos y ceños fruncidos respondieron a la contundente declaración de Aisaba. Sus miradas se posaron en la figura desgarbada de Toshinori Yagi, quien, sentado junto al director, escuchaba con evidente concentración. Eso era All Su verdadera forma, fuera de combate o de vista. Aisaba continuó. Estaban seguros de poder hacerlo, y fue entonces cuando reuní a sus soldados para cubrir la retirada de mis estudiantes.
Sin embargo, el hombre con el don de la deformación intervino y usó su don para dispersar a la mayoría de mis estudiantes por la USJ. A partir de ahí, todos lucharon para salir y regresar a la plaza. El don de la disformidad, llamado Kurohiri, luchó contra 13 mientras intentaba abrir una puerta para que los estudiantes escaparan. Resultó gravemente herida, pero logró que Tenya Iida escapara y pidiera ayuda con el apoyo de algunos de mis estudiantes. La voz de Aizaba se elevó un poco al hablar antes de detenerse un momento. La irritación se apoderó de su mirada, pero se disipó rápidamente cuando el héroe profesional continuó. Los otros estudiantes que estaban dispersos lograron reagruparse en la plaza, donde luchamos contra el líder de la liga, Shigaraki, y la entidad conocida como Nomu. Para decirlo claramente, todo su plan se basaba en que el Nomu fuera lo suficientemente poderoso como para derrotar a All Might. No parecía sentir dolor y tenía un don de absorción de impactos, además de habilidades de regeneración. Nos superaban estupendamente. Era demasiado rápido, demasiado fuerte y demasiado resistente. Sin duda, esta era su condición de victoria. Se hizo el silencio. Los ojos de todos brillaron de incertidumbre y preocupación mientras volvían a All Might, quien permanecía inmóvil en su asiento. El único ruido presente era el del detective Tsukauchi, que tomaba notas. Hasta que Nezu intervino. El Nomu fue aprehendido. Está inerte, pero dócil, y lo están investigando para obtener información sobre sí mismo o sobre la liga. Sin embargo, aún no se ha obtenido información. Sospecho que pasarán algunos días antes de que se pueda encontrar más información. Y ahora, apuesto a que todos se preguntan cómo fue sometido un oponente tan fuerte. El director sonrió a los héroes mientras les acercaba una pequeña carpeta. Hound Dog actuó con rapidez y distribuyó los papeles a todos antes de regresar a su lugar detrás del director. Estos son nuestros archivos sobre Rikusindai. Todos los que estuvieron en la USJ deberían saberlo, pero él fue el estudiante que derrotó al Nomu. No hubo reacción, con la única excepción de que Tsukauchi levantó la cabeza mientras miraba fijamente a Nezu. Disculpe, pero está diciendo que este Nomu, supuestamente capaz de luchar contra All Might, ¿fue derrotado por un estudiante? Sí. El detective no hizo otra pregunta, pero le lanzó a All Might una mirada interrogativa, a lo que All Might respondió sacudiendo la cabeza. Nezu ignoró la interacción entre los dos y continuó. El don de Rikusindai es un caso un tanto especial. Se llama adaptación y sus habilidades son tan vagas como el nombre mismo. Dejando de lado los muchos detalles de su don, es capaz de adaptarse a los fenómenos que experimenta. Sin embargo, el límite de dichas adaptaciones no está establecido. Desconocemos las condiciones para su don, aunque tengo una o dos teorías. Pero eso no viene al caso. El estudiante prácticamente no tiene control sobre su don, lo que significa que sus adaptaciones son incontrolables y a menudo involuntarias. En resumen, se adaptó al Nomu y logró vencerlo. La expresión de Tsukauchi no cambió mientras miraba fijamente al director. Listos, gana. La expresión de Nezu tampoco cambió. Pasó por varias etapas. El Nomu era demasiado rápido y fuerte, y el estudiante acumulaba heridas. La primera adaptación fue la de Sindai, que adquirió una capacidad regenerativa al adaptarse a las lesiones. ¿Él ganó un don? El arrebato del detective fue ignorado. Su segunda adaptación fue un poco especial. A pesar del escaso control de nuestro estudiante sobre su don, es capaz de inducir una adaptación a la fuerza, aunque esta en particular fracasó debido a las consecuencias. Se transformó en un gigante, desviando la atención de los enemigos y derribando al Nomu antes de quedar inconsciente. El detective se quedó boquiabierto. Espera, estás diciendo. La tercera adaptación es donde radica el problema. Se adaptó a la inconsciencia. Lo interrogamos un poco y parecía haber caído en un estado instintivo, casi animal, en el que luchó contra el Nomu. Además, una cuchilla le salió del antebrazo, probablemente evitando la absorción de impactos. Se adaptó a ser, no. ¿Una espada? No me digas que.
Tras fracasar en su intento de mutilar al Nomu, el detective palideció al oír las palabras de Nezu, se adaptó para encontrar una solución a su regeneración, cerrando las heridas del Nomu antes de que sanaran, convirtiéndolo en un torso viviente. ¿Alguna pregunta? No solo el detective, sino también los otros profesores y miembros del personal se frotaron la cabeza ante la cruda descripción de la situación por parte del director. El sudor corría por la frente de Tsukauchi mientras exhalaba, antes de hablar. ¿Me estás diciendo que un estudiante de primer año manifestó regeneración, gigantificación, combate inconsciente y antirregeneración durante una sola batalla, como resultado de un solo don? ¿Y luego usó estas habilidades para mutilar a este Nomu? Sí. Nezu respondió suavemente. El detective se giró hacia Aizawa y respiró profundamente. ¿Era necesaria la fuerza? Los ojos de Aizawa se encontraron directamente con los del detective y su respuesta no tuvo ninguna vacilación. Sí. No sé si viste al Nomu, pero no es humano. No reaccionó al dolor ni sintió nada. Era como si estuviera hecho para el combate. No veo otra forma de detenerlo. Se hizo el silencio ante la fría evaluación del incidente por parte de Eraserhead. Los presentes conocían perfectamente la mentalidad y el criterio del prohéroe. Palabras como estás, viniendo de él, no debían tomarse a la ligera. La voz grave de All Might resonó, captando la atención de todos, incluso en su escuálido cuerpo. El joven Sindai se esforzó por proteger a sus compañeros y asumió una pesada carga. Vimos el estado en que quedó el Nomu y eso solo confirmó aún más su monstruosidad. Si hubiera tenido la oportunidad, estoy seguro de que no habría dudado en mutilar o matar a cualquiera. Su mirada se dirigió al expediente del estudiante. Pero el joven Sindai tampoco. No era una acusación. Pero les recordó a todos en la sala lo sucedido. Como un joven de 15 años, aspirante a héroe, había mutilado a un enemigo. Pero, si lo hizo mientras estaba inconsciente, realmente no podemos culparlo, ¿verdad? La pregunta de Prasenmak fue respondida rápidamente por Tsukauchi, quien miró sus notas con el ceño fruncido. No podemos. Pero esto no es tanto un problema de moral como de seguridad de Sudan. Si su adaptación puede cambiarlo tan drásticamente, su potencial de crecimiento es inimaginable. Si Sudan se adapta a algo inapropiado, podría causar daños increíbles. Este asunto es competencia de la Junta de Seguridad de la Calidad, posiblemente incluso de la Comisión de Seguridad Pública. Se hizo un silencio momentáneo mientras las implicaciones recaían sobre la gente presente. Sementos, con su rostro tallado en piedra inmutable, cruzó los brazos. ¿Existe la posibilidad de que pueda controlar su don? Nezu no respondió de inmediato. Puede obligar a su don a adaptarse, pero no sabemos si puede evitarlo. Tengo dos teorías sobre cómo funciona su don, y la primera lo haría controlable. La primera, cuanto más se disparan sus emociones, más fácil le resulta adaptarse hasta que se vuelve natural en lo fuerza. El segundo, son solo estímulos. La adaptación parece operar conceptualmente, por lo que el detonante de su adaptación podría ser el mismo. Necesita experimentar un fenómeno y superarlo gradualmente. Me inclino por la primera opción. Tiene una extraña energía vinculada a las emociones, podría ser el detonante de su don. Siguieron más silencios mientras la gente reflexionaba sobre el asunto. La verdadera pregunta era si era seguro mantener a Riku Sindai en la escuela con su don. Aunque algunos preferirían preguntarse si podían permitirse no retenerlo con semejante habilidad. ¿Cómo está su psique? La voz áspera de Hound Dog resonó por la habitación y Aizawa respondió rápidamente. Estable. No parece sentir ningún remordimiento. La frase permaneció en el aire y All Might cerró los ojos por un momento. ¿Sin remordimientos, nada en absoluto? ¿No solo lo estás ocultando? La respuesta de Aizawa fue tranquila. Él no ve a los Nomu como humanos. La atmósfera en la habitación permaneció incómoda por un momento, antes de que Nezu aplaudiera. Bueno, amigos. Dejando a un lado la cuestión de la humanidad de los Nomu o de nuestros estudiantes, propongo que cambiemos de tema. Tsukauchi, ¿podrías contarnos algo sobre la Liga de Villanos? Quizás cómo reunieron tantos para su ataque.
Curiosamente, la pregunta aligeró la atmósfera y Tsukauchi exhaló aliviado antes de comenzar a hablar. Por supuesto. Verás, interrogamos a algunos de los villanos capturados y descubrimos. Pero a pesar de eso, el mayor problema seguía sin resolverse. ¿Qué problemas surgirían tras las acciones de Rikusindai? ¿Cómo debería Ua abordarlos?